Muy buenas tardes. Muchas gracias eh, por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes este tema, que en los próximos minutos voy a presentarles. Em, Al final de la charla, pues tendremos un espacio para preguntas. eh, con Marcela, que se encargará de coordinar este conversatorio. Entonces, a continuación de lo que les voy a hablar es qué hay en este momento de evidencia en cuanto al uso de la terapia de alto flujo con oxígeno. Eh, Primero, quiero expresar que no tengo conflicto de interés, no, digamos, no pertenezco a ningún representante de la industria para ninguno de los equipos que distribuyen, que se distribuyen en el país. Y eh, la motivación principal de esta presentación es mostrarles a ustedes toda la parte académica y el soporte científico que hay para el uso de esta terapia. El contenido de la conferencia entonces consta de 4 aspectos. Primero voy a hablar de los mecanismos de acción y los efectos clínicos. Luego voy a mostrarles la evidencia clínica, especialmente en el área donde más soporte hay actualmente, que es en la falla respiratoria aguda. Después les voy a hablar de cuál es la experiencia que hay hoy en día del uso de la cánula de alto flujo, específicamente en los pacientes con COVID-19. Y finalmente les presentaré unas conclusiones de esta conferencia. Entonces, empecemos por hablar de los mecanismos de acción y los efectos clínicos que se ha encontrado. Logramos tener cada vez que damos terapia de alto flujo de oxígeno a un paciente. Todos sabemos que un paciente con falla respiratoria aguda de tipo hipoxémico, el pilar del manejo es la administración de oxígeno, que dentro de las diferentes estrategias contamos con varios dispositivos, como los que aparecen en esta lista, los cuales dependiendo del flujo que utilicemos, así podrán suministrar una determinada concentración de oxígeno. Sin embargo, estos dispositivos tienen limitaciones que debemos conocer. Una de las más importantes es que la fracción inspirada de oxígeno efectiva que ellos pueden entregar se va a ver afectada por el patrón respiratorio del paciente. Cada vez que un paciente tenga un patrón respiratorio alterado, como suele suceder en los pacientes con falla respiratoria, la concentración de oxígeno efectiva que cada uno de estos dispositivos entregará puede variar en la medida que el flujo que ellos están suministrando no alcanza a suplir las necesidades del paciente. ¿Esto a qué lleva? A que el paciente tenga que tomar de alguna manera el aire que le queda faltando del ambiente, y esto diluye finalmente la cantidad de oxígeno que está aportando el dispositivo, y no logrando alcanzar esa concentración que uno espera. El otro punto es que cuando un paciente presenta falla respiratoria, la demanda de flujo inspiratorio que puede llegar a tener se incrementa de manera considerable, y se sabe que los pacientes con falla respiratoria aguda pueden tener demandas de flujo inspiratorio de 30, 40, 50, y a veces incluso se han descrito hasta más de 100 litros por minuto en los pacientes con un compromiso mayor. Todos sabemos que estos dispositivos están lejos de alcanzar ese nivel de flujo inspiratorio, por ende, no suplen esa necesidad en los pacientes que tienen
la mayor demanda de flujo inspiratorio. Lo otro es que si nosotros tratamos de dar con estos dispositivos flujos altos, incluso los flujos que para ellos están descritos, que pueden darse máximo, vamos a tener limitación porque no tenemos la suficiente humidificación y los sistemas de humidificación usuales o convencionales no logran saturar esa mezcla de oxígeno para dar una humedad relativa adecuada para evitar los efectos deletéreos que puede producir un flujo alto en la vía respiratoria de los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta estas limitaciones de los dispositivos de oxigenoterapia convencional, surge la terapia de flujo, de alto flujo de oxígeno. Esta terapia de alto flujo viene siendo utilizada en la población pediátrica mucho antes que en los adultos. En los adultos viene a tener más aplicación desde hace aproximadamente una década. Y encontramos en la literatura muchos nombres, pero diríamos que cada vez encontramos de una manera más estandarizada el nombre de cánula nasal de alto flujo o terapia de alto flujo con oxígeno. Son como los dos términos que terminan siendo más utilizados en este momento y como uno encuentra más en este momento en la literatura las referencias. Entonces, ¿de qué consta esta terapia de alto flujo? Básicamente consta de la cánula, que como la muestro en esta diapositiva, tiene un tubo de mucho mayor diámetro, viene por diferentes tamaños. Digamos, las partes que entran en la fosa nasal también tienen diferente tamaño para tratar de que éstas puedan tener una mejor adaptación al paciente y cada vez que se vaya a colocar se debe tener en cuenta el tamaño de las fosas nasales del paciente. Eso a las personas que están o que van a hacer el curso relacionado con terapia de alto flujo, sé que se los van a explicar de una manera mucho más completa en una de las revisiones. Consta también de un circuito que es por donde llega la mezcla de gas que se está suministrando a una temperatura determinada y con una humedad relativa del 100%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene la máxima cantidad de vapor de agua que la mezcla de aire puede llegar a tener. El flujo inspiratorio va a variar dependiendo del equipo, porque hay diferentes dispositivos que nos permiten dar esta terapia de alto flujo de oxígeno, pero más o menos la mayoría están entre 60 y 70 litros por minuto de flujo máximo. También nos va a permitir dar concentraciones de oxígeno desde 0.21 hasta 1 con un flujómetro especial que lleva esa cantidad de oxígeno hacia el dispositivo que se encarga de humidificar y calentar el aire que finalmente va a ser entregado al paciente. Entonces, este dispositivo básicamente nos va a dar un flujo de oxígeno alto a una concentración que puede llegar a ser hasta el 100% cuando se necesite de una mezcla de gas con una temperatura adecuada y una humedad relativa ideal. Las primeras, digamos, los primeros efectos que uno encuentra de la terapia de alto flujo es, como les mencionaba hace un momento, que logra suplir la demanda de flujo inspiratorio de los pacientes con falla respiratoria y en esa medida se evita la mezcla de aire que el paciente está recibiendo o que toma del ambiente. En este estudio, por ejemplo, compararon dispositivos convencionales con la terapia de alto flujo de oxígeno
encontrando que cada vez que se alteraba el patrón respiratorio de los pacientes, la concentración de oxígeno que se predecía ese dispositivo podía entregarle al paciente a ese flujo que se estaba suministrando, disminuía. No siendo así con la terapia de alto flujo, que sí garantizaba que se entregaba la concentración que se programaba, puesto que no se alteraba, ya que el flujo que suministraba era lo suficientemente alto como para suplir la demanda del paciente. El otro mecanismo de acción que se le ha atribuido o se ha encontrado que tiene la terapia de alto flujo es producir un lavado del espacio muerto nasofaríngeo. Todos sabemos que después que exhalamos, el aire que queda en la vía aérea está lleno del CO2 de los últimos alvéolos que se desocuparon. Entonces, lo que hace la cánula es que con ese flujo tan alto, y si ustedes ven en el video, a medida que el flujo es mayor, aquí tenemos 15 litros, aquí 30 litros y aquí 45 litros, el espacio muerto anatómico que se lava es mucho más grande, lo que ocasiona que todo este espacio quede lleno de oxígeno y para la siguiente respiración la cantidad de CO2 que quedó ahí acumulada se ha disminuido de manera considerable. Esto tiene una repercusión importante y es que sin que haya una disminución real, digamos absoluta, del espacio muerto, porque es imposible, eso es una cavidad, es un espacio anatómico, sí hay digamos, una disminución funcional en el sentido de que ese espacio, al estar lleno de oxígeno, va a reducir esa cantidad de CO2 y cuando el paciente inhala, pues la mezcla tiene mucho más oxígeno que en otras condiciones. Eso se ve reflejado en una disminución del nivel de CO2, aún cuando el efecto de la terapia de alto flujo también conlleva una disminución de la frecuencia respiratoria. Esto convierte a la respiración de un paciente con esta terapia en una forma mucho más eficiente porque respirando menos logra mantener menores niveles de CO2. Entonces, este es el efecto de ese mecanismo de lavado del espacio muerto. El otro mecanismo que se le ha atribuido a la terapia de alto flujo es producir una presión positiva en la vía aérea que también es proporcional al flujo inspiratorio que uno suministra. A mayor flujo suministrado, mayor será la presión positiva que se alcance en la vía aérea de un paciente, especialmente si este paciente pues tiene un patrón respiratorio en el cual tiene la boca cerrada, se logrará incrementar esa presión en la vía aérea. Esto de alguna manera tiene una repercusión que se puede ver cuando se hacen mediciones con manometría, con unas presiones positivas durante la expiración. Son presiones pequeñas, proporcionales al flujo, como ya lo mencioné, que se pueden evidenciar en los estudios fisiológicos que se han realizado. Y en este estudio que se hizo, donde llegaron a suministrar incluso flujos tan altos como 100 litros por minuto, vemos cómo esa presión positiva, este es el número de pacientes que fueron sometidos al ensayo, 15 pacientes que fueron gradualmente sometidos a niveles diferentes de flujo inspiratorio, llegando hasta 100, vemos cómo hay una variabilidad entre los individuos, pero en términos generales hay un incremento de la presión al final de la expiración de estos pacientes, lo cual también digamos, se refleja en cambios en la impedancia pulmonar al final de la expiración,
con las consecuencias que esto conlleva en la mecánica respiratoria de un paciente. Le surge entonces a uno la pregunta si este nivel de presión positiva que logra generar un sistema de alto flujo de oxígeno en un paciente puede tener un efecto de apertura a nivel alveolar. Esta pregunta se la hizo Corley y su grupo y hicieron un ensayo en el cual a 20 pacientes de cirugía cardiovascular mediante impedanciometría, midieron los volúmenes, la impedancia, la presión media de la vía aérea, la frecuencia respiratoria de los pacientes, el score de Bohr y la variación del volumen corriente, encontrando diferencias significativas entre quienes tenían un sistema de bajo flujo y un sistema de alto flujo. Cuando se ve en la impedanciometría que ellos hicieron, este es el video que ellos mismos tienen de su estudio, muestran cómo con ese nivel de presión logran mantenerse abiertas áreas del pulmón que en otras circunstancias estaban colapsadas. Otro mecanismo de acción, otro efecto que tiene el sistema de alto flujo de oxígeno es el relacionado con la función mucociliar de los pacientes que son sometidos a este tipo de terapia. Todos sabemos que el aire que no está humidificado y que además es frío va a causar alteraciones en la movilidad de las cilias, del epitelio respiratorio y por ende va a tener consecuencias en, digamos, esa movilización del moco que está atrapando las partículas como un mecanismo de defensa del sistema respiratorio. Entonces, en este estudio muestran cómo cuando hay modificación de la temperatura, miren que ni siquiera es de la humedad relativa y sabemos que los humidificadores convencionales no llegan a este nivel de humedad relativa. El solo cambio en la temperatura hace que la frecuencia de movimiento de las cilias y la velocidad del transporte del moco se vean bastante afectados, disminuidos con las consecuencias que esto implica. Esto lo podemos observar en este video que nos muestra cómo cuando hay una humedad adecuada, hay un movimiento que permite el desplazamiento del moco y de las partículas que están atrapadas en él, más no así cuando esa humedad disminuye, vemos cómo hay partes donde no hay movimiento y eso hace que se queden, digamos, como estancadas las partículas, que entre ellas pueden haber gérmenes en el epitelio o en el moco pues que tiene este epitelio. Otro aspecto también favorable que tiene la terapia de alto flujo es que pues todos sabemos que calentar o acondicionar el aire que respiramos implica un consumo de energía, un consumo calórico. En la medida que un paciente tiene una falla respiratoria, respira más veces y tiene que acondicionar un volumen mayor de este gas para poder llevarlo a las vías respiratorias inferiores, pues su consumo energético se incrementa. Y en este sentido, la terapia de alto flujo permite como un ahorro de ese gasto energético que tendría que hacer un paciente para poder llevar ese aire en unas mejores condiciones, o sea, acondicionado a la vía aérea inferior. De manera entonces resumida, tenemos que hay 5 mecanismos, como los vemos aquí, el de disminuir o incluso eliminar completamente la entrada de aire del ambiente para así permitir una concentración de oxígeno mayor, más predecible a lo que nosotros le estamos programando con un dispositivo o seleccionando con un dispositivo a un paciente. La generación de presión positiva que podría de alguna manera tener un efecto como de apertura
de alvéolos y de algunas áreas pulmonares, con el impacto que esto tiene pues en la relación ventilación-perfusión y finalmente en uno de los efectos clínicos que uno busca con esta terapia, que es la mejoría de la oxigenación. Este alto flujo también va a tener un efecto en la resistencia de la vía aérea con el impacto a nivel de la mecánica respiratoria. El lavado de la vía aérea superior, lavado o la remoción de CO2 o desplazamiento del CO2, lo cual, como les decía, si bien no es una disminución absoluta, porque no hay manera de hacer eso anatómicamente, pero sí de manera funcional, eso hace que haya una respiración mucho más eficiente con una disminución del esfuerzo y del trabajo respiratorio. Y lo otro es lo que les mostraba con respecto al impacto que tiene un aire que tiene una temperatura y una humedad adecuada en el aclaramiento de las secreciones, llevando finalmente a 4 efectos clínicos muy importantes: un mayor confort y tolerancia por parte del paciente que otros dispositivos, una disminución en la lesión que se puede infligir tanto a nivel muscular como a nivel del parénquima pulmonar, y una mejoría en el intercambio gaseoso con un incremento de la oxigenación, lo cual uno esperaría que por lo menos en el grupo de pacientes que se beneficien de esta terapia le puedan dar a uno unos mejores resultados clínicos. Ahora miremos qué hay en cuanto a la evidencia clínica en el uso de la terapia de alto flujo. Entonces, los primeros estudios nos muestran efectos fisiológicos en pacientes con falla respiratoria y vemos cómo, por ejemplo, en este estudio de Nishimura, nos muestra una disminución significativa de la frecuencia respiratoria. Y miren que a pesar de que hay menos frecuencia respiratoria, el CO2 se mantiene en un nivel igual, a lo que hace que nos demuestre una vez más la mayor eficiencia de la respiración de un paciente con este tipo de soporte. Este estudio, que es muy importante y muy mencionado, en el cual Stream nos muestra cuáles son los beneficios de los efectos de esta terapia en diferentes parámetros respiratorios, como son la frecuencia respiratoria y el momento en el cual, a partir del cual, después de iniciar la terapia, se ve su mejoría. Entonces vemos cómo al cabo de 15 minutos hay cambios en la frecuencia respiratoria con una disminución significativa de la misma. En cuanto a la disnea, a la media hora hay ya una disminución también significativa de la disnea. En cuanto al patrón respiratorio, lo que es la retracción supraclavicular, la asincronía toracoabdominal que se encuentra en los pacientes con falla respiratoria como a los 30 minutos. Estas dos condiciones típicas de un paciente en falla respiratoria disminuyen o mejoran de manera significativa, y cómo la oxigenación muy rápidamente también mejora con una diferencia significativa frente a otras estrategias de soporte que no son de alto flujo. Vemos cómo también los pacientes que van a responder o que son respondedores a la terapia muestran estos cambios de manera temprana, y aquellos que no van a ser respondedores a la terapia no presentan esos cambios, y el tiempo en el cual lo presentan también está establecido. Si un paciente no muestra mejoría del desbalance toracoabdominal, si el paciente no muestra una disminución de la frecuencia respiratoria o no hay una mejoría evidente de la oxigenación, ese paciente
muy probablemente no es respondedor a la terapia y terminará intubado. Esto es muy importante a la hora de la aplicación clínica de esta estrategia de soporte, porque es lo que nos va a ayudar a establecer cuándo el paciente no es respondedor y no debemos diferir el paso siguiente, que en la mayoría de los casos es intubar al paciente e irnos a un soporte ventilatorio invasivo. Este último o este más reciente estudio, que es de Mauri, el grupo italiano, que evaluó los efectos en el intercambio gaseoso y en el esfuerzo inspiratorio, en la ventilación minuto y el volumen pulmonar al final de la expiración en pacientes con falla respiratoria con una PAFI menor de 300, comparándola con una máscara facial estándar en 15 pacientes, la mayoría de ellos con neumonía. Encontraron diferencias significativas en esto pulmonar, de presión esofágica, de frecuencia respiratoria, cuando se utilizaba la terapia de alto flujo de oxígeno. O sea que cada vez nos ha mostrado más estudios fisiológicos donde se evidencia el impacto de la mejoría en la mecánica respiratoria, en el patrón respiratorio, en el intercambio gaseoso con la terapia de alto flujo de oxígeno. El escenario por excelencia para el uso de esta terapia, pues lógicamente va a ser la falla respiratoria de tipo hipoxémico. Y el estudio, digamos, que es como el referente de la utilidad de esta estrategia es el estudio Florali. Es un estudio realizado por un grupo francés, es multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, en el cual se comparó la terapia de alto flujo de oxígeno con la máscara de no reinhalación y la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que tenían falla respiratoria hipoxémica, aguda hipoxémica con índices de oxigenación menores de 300, frecuencia respiratoria mayor de 25 y un CO2 que fuera menor de 45, o sea que no concomitara la hipercapnia en estos pacientes. La mayoría de estos pacientes eran pacientes con neumonía y en total se incluyeron 313 pacientes. ¿Qué mostró este estudio? Este estudio nos mostró que la tasa de intubación, ¿sí? En los pacientes que tenían una PAFI menor de 200 fue menor en el grupo con la terapia de alto flujo. Esto es un estudio, es un análisis posterior del estudio Florali, donde escogiendo únicamente este grupo de pacientes que tenían una PAFI menor de 200, se encontró que a los que mejor les fue en cuanto a evitar intubarlos fue aquellos que tenían el soporte con la terapia de alto flujo. Y en cuanto a mortalidad, se encontró que aquellos que habían recibido la terapia con alto flujo tuvieron una menor mortalidad a los 28 días comparada con el grupo estándar y comparada con el grupo de ventilación mecánica no invasiva. Hay de todas maneras unas consideraciones importantes para tener en cuenta de este estudio, y es que llama mucho la atención porque a la ventilación mecánica no invasiva no le fue tan bien, y una de las razones que se ha planteado es que probablemente esos pacientes tuvieron lesión pulmonar inducida por la ventilación secundaria a altos volúmenes, porque esos pacientes movieron volúmenes entre alrededor de 9, más o menos 3 mililitros por kilo de peso predicho, lo cual podría estarse asociando con una lesión agregada con este tipo de soporte. Lo otro es que en el grupo general, en el grupo grande, en el grupo que incluyó todos los pacientes, no se encontró la diferencia en la reducción de la intubación, solamente en aquellos que tenían una hipoxemia moderada o severa, o sea, menor de 200, y se cree que eso fue porque
ellos encontraron una tasa de intubación menor a la estimada, lo cual le disminuyó el poder al estudio y por ende no permitió encontrar posiblemente una diferencia en ese sentido. Hay otros estudios que se han hecho, este es otro estudio muy conocido, es realizado en el servicio de urgencias, es un ensayo controlado también aleatorizado, en el cual los criterios para su ingreso de falla respiratoria en una saturación menor de 92 y una frecuencia respiratoria mayor de 22, comparando la cánula, comparando la terapia de alto flujo con el oxígeno convencional y evaluando la necesidad de escalamiento de la terapia, ya fuera a ventilación no invasiva o a ventilación invasiva. Este estudio no mostró diferencias entre la terapia convencional y la terapia de alto flujo en este grupo de urgencias, pero el seguimiento de estos pacientes fue relativamente corto, a diferencia del estudio que les mostré previamente. Es por ende un estudio con un diseño diferente. Las características de los pacientes que se incluyeron también eran distintas. Hubo menos pacientes con neumonía, incluyeron pacientes con EPOC, que en el estudio anterior no, con asma y con falla cardíaca. Y todos sabemos que a pesar de que todos estos pacientes pueden presentar falla respiratoria hipoxémica, los mecanismos fisiopatológicos en cada uno de ellos van a variar. Y en ese sentido puede uno de alguna manera entender y explicar por qué los resultados pueden ser distintos. Como les mencioné, la duración de la terapia también fue diferente, fue menor, y el flujo al cual se puso la cánula alto flujo también fue menor. Entonces, estos podrían ser los factores que contribuyeron a no encontrar un beneficio. Hay más estudios, pero pues la idea tampoco es aburrirlos mostrándoles un estudio, otro estudio, sino quiero mostrarles en este momento este metaanálisis, que es el metaanálisis más importante que hay en cuanto al uso de la terapia de alto flujo en la falla respiratoria aguda hipoxémica, que es la patología más importante en la cual se puede utilizar esta estrategia. Incluyó 9 ensayos clínicos controlados con un total de 2.093 pacientes y en esta revisión sistemática y metaanálisis se evaluó la mortalidad, el riesgo de intubación, el escalamiento de la terapia, la estancia en la UCI, el confort y la disnea reportados por los pacientes. Incluyeron estudios con un tamaño, con una muestra más grande. Este de Azulay del 2018 es un estudio que se hizo en pacientes inmunosuprimidos. El de FRAT que aparece aquí es el Floral que les acabé de mostrar. ¿Y qué mostró esta revisión sistemática y metaanálisis? Que en mortalidad no encontró diferencias significativas entre la terapia de alto flujo y la terapia estándar. Pero cuando se hace el análisis en cuanto a la necesidad de la ventilación mecánica, de la intubación de los pacientes, sí hay una diferencia significativa a favor de la terapia de alto flujo. O sea que en este momento, con los estudios que hay, tenemos que puede tener un impacto en la disminución de la necesidad de llevar un paciente o de que un paciente requiera tener que intubarse y llegar a la ventilación mecánica invasiva. Y si nosotros podemos evitarle eso a un paciente, pues estamos logrando bastante, porque todos sabemos las consecuencias que tiene el soporte ventilatorio invasivo, desde el riesgo de las complicaciones durante la intubación, el efecto en la vía aérea de los pacientes, los efectos deleterios de la sedación y a veces de la relajación que son necesarios, de la ventilación mecánica per se, cuando la estrategia ventilatoria no es adecuada. Entonces, si uno puede evitarle a un paciente esta situación,
de verdad que es bastante favorable. Otros escenarios donde digamos, se ha utilizado la terapia de alto flujo es, por ejemplo, en la preoxigenación de los pacientes que se van a intubar, pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y que tienen falla respiratoria hipoxémica. Aquí un grupo francés también incluyó 49 pacientes, en pacientes con falla respiratoria principalmente por neumonía y SRA, y compararon la terapia de alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva versus la ventilación mecánica no invasiva sola. Este es el OPTIMIP Trial, así se denominó, encontrando, digamos, resultados muy similares entre un grupo y el otro. Por lo menos sabemos que si yo tengo un paciente con una cánula de alto flujo y ya, digamos, al evaluarlo, encuentro que hay evidencia o signos de falla de la terapia porque el paciente, su condición ha empeorado, ha progresado y ya no responde a esto y lo voy a intubar, no se la tengo que quitar. Yo puedo proceder a intubar al paciente, incluso durante el periodo de la apnea, se puede dejar la cánula y hacer el procedimiento de intubación para que esto le pueda dar al paciente un soporte durante la maniobra de intubación. Este es otro ensayo también en 28 unidades de cuidado intensivo de Francia. Incluyó 313 pacientes, la mayoría con neumonía. Compararon la terapia de alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva. Tampoco encontraron una diferencia significativa, pero digamos que si uno tiene la terapia, puede utilizarla como una estrategia de soporte durante el procedimiento y no, digamos, eso me sirve como un soporte para evitar que el paciente vaya a tener un mayor deterioro durante ese periodo de la intubación, durante ese momento de la intubación. Este es un resumen de los estudios que se han realizado en preoxigenación. Algunos han disminuido la severidad han encontrado que hay una disminución en la severidad de la hipoxemia y otros no han encontrado diferencias. Por eso en este momento no se puede dar, digamos, como una recomendación absoluta porque hay resultados, digamos, de alguna forma contradictorios, pero en ningún caso ha demostrado ser ni riesgoso ni deleterio si se realiza la preoxigenación con este dispositivo. Ahora, algunos aspectos sobre un punto que en este momento a muchos nos llama la atención porque lo estamos viviendo, estamos atendiendo este tipo de pacientes y la mayoría de la información que hemos recibido nos dice, no la use. Yo les voy a mostrar qué hay al respecto. Entonces, nos han vendido, digamos, la idea de que por el alto flujo de la terapia, la posibilidad de dispersión de las partículas es muy alta y pues sabemos el riesgo que corremos como personal de salud de adquirir una infección relacionada con la dispersión pues de estas partículas pues con virus. Entonces, en ese sentido, llama la atención que, por ejemplo, varias sociedades de cuidado intensivo a nivel mundial o, digamos, de personal médico que atiende pacientes con falla respiratoria, tienen la terapia de alto flujo de oxígeno como una primera opción dentro de las estrategias no invasivas y algunas la ponen primero que la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos, por ejemplo, la española, tenemos la europea, la portuguesa, la Organización Mundial de la Salud pone a las dos más o menos en el mismo nivel
La china y la australiana también recomiendan la terapia de alto flujo o sugieren considerarla dentro de las estrategias. Y entonces decimos nosotros, pero ¿por qué estas sociedades hacen esta propuesta si a todos nos viven diciendo que es peligrosísimo? Pues bueno, ya han ido saliendo algunos estudios que nos muestran que la cánula de alto flujo no tiene una distancia de dispersión mayor que una máscara de Venturi, por ejemplo, con una máscara de Venturi al punto 4 que tiene una distancia mucho mayor, casi 40 centímetros, seguida por una máscara con reservorio a 10 litros y digamos que la cánula de alto flujo tiene una mayor dispersión en la medida que se suministra un mayor flujo, pero que no logra, no llega a equipararse con estos otros dos dispositivos de los cuales nadie dice no le ponga una máscara con reservorio y no le ponga un Venturi a un paciente que está con hipoxemia y que le llega a usted al servicio de urgencias o lo tiene usted en la sala y se le ha deteriorado y requiere escalar la terapia de suplencia de oxígeno. Lo que sí vale la pena mencionar es que se ha encontrado que hay dispersión, sin duda tiene que haber dispersión, pero que si se coloca una mascarilla quirúrgica en la cara del paciente, como aparece aquí en la foto con este maniquí, la distancia de dispersión logra reducirse de manera significativa, lo cual, digamos, contribuiría a limitar esa o a disminuir, a contener mejor esa dispersión, digamos, resolviendo así la preocupación que uno podría tener como personal de salud. Y obviamente no podemos olvidarnos que esto no se trata solamente de evitar la dispersión, sino que nosotros también debemos tener un adecuado uso de nuestros elementos de protección personal. Cuando vamos a intubar a un paciente, eh, que es el procedimiento de mayor riesgo para adquirir una infección porque es el que más dispersión tiene de partículas, nadie dice no voy a intubar al paciente, pues hay que hacerlo. Pero siempre y cuando uno tenga todos sus elementos de protección personal y haga un uso juicioso de ellos, este riesgo queda controlado y en principio no debería por qué evitarse realizar los procedimientos que hay que hacer. Hay también en la literatura ya descripciones de la experiencia de quienes han atendido pacientes con COVID y los han soportado con la cánula o con la terapia de alto flujo. Ellos que en este caso, por ejemplo, este cohorte que se describió de China, ellos muestran cómo un grupo de 27 pacientes con una falla respiratoria aguda severa, de estos 17 pacientes, miren que la mayoría, muchos más que los que fueron a no invasiva y de los que fueron intubados, fueron a la terapia de alto flujo. De estos, 10 fueron exitosos. De los 7 restantes que tuvieron que ser, digamos, rescatados o se tuvo que escalar la terapia, se soportaron con ventilación no invasiva y solamente 2 de ellos terminaron intubados. ¿Qué encontraron ellos? También que vale la pena mencionar, que aquellos pacientes que tenían una PAFI mayor de 200, el éxito de la terapia de alto flujo era bastante importante y que los que tenían una alteración o un compromiso mayor de la oxigenación con una PAFI menor de 200, había un porcentaje de ellos que no iba a lograr responder a la terapia, por lo cual es muy importante hacer un seguimiento. Pero de este porcentaje de pacientes, si no tuvieran la terapia, el paso siguiente muy probablemente hubiera sido intubar al paciente. O sea que más que mirar que más o menos un 60% de estos pacientes terminó con soporte invasivo, es pensar que
casi un 40% de ellos, o sea, 4 de cada 10 pacientes, se evitó intubar y, digamos, correr todos los riesgos y los efectos de la ventilación mecánica invasiva. Vemos cómo ellos también describen que aquellos pacientes que fueron respondedores y que a los que les fue bien con la terapia, son pacientes que mostraron mejoría en la frecuencia respiratoria al cabo de el tiempo, 1 hora, ¿sí? 1 a 2 horas, que además el índice de oxigenación de la PAFI mejoró también en aquellos que fueron respondedores y la diferencia con los no respondedores fue significativa, y que la concentración de oxígeno de esos pacientes, la fracción inspirada de oxígeno, pues que se logró también fue mucho mejor. Estas diferencias vale la pena tenerlas en cuenta porque esto es lo que nos permite a nosotros cuando lo utilicemos estar pendientes de cuáles son los signos de que no hay respuesta. Aparece en la literatura también este año una revisión sistemática que el título, cuando uno lo ve, le llama la atención y uno dice, wow, están hablando de la terapia de alto flujo en pacientes con COVID-19. Y cuando uno la va a ver, realmente queda un poquito desconcertado porque ninguno de los estudios que se incluyeron o que se incluyó tenía pacientes con COVID. Realmente los ensayos clínicos que se incluyeron en esta revisión sistemática son muy similares a los que les mostré en la revisión sistemática anterior, por ende los resultados son prácticamente los mismos, en que se puede reducir la ventilación invasiva con el uso de la terapia de alto flujo y el escalamiento de la terapia, con un riesgo relativo a favor de la terapia y un intervalo de confianza, como lo estoy mostrando en esta diapositiva. Que sin embargo no hay impacto en la mortalidad ni en la estancia en UCI y en la estancia hospitalaria. Otro componente que tuvo esta revisión sistemática es con respecto a lo de la dispersión. Sin embargo, los estudios que ellos encontraron fueron poquitos, solamente 7 estudios. Algunos de estos estudios evaluaron la dispersión de gotas, solamente 3 evaluaron la dispersión de aerosoles. La mayoría fueron en simulación y solamente 1 fue clínico y no incluyó pacientes con COVID, o sea que tampoco podría uno a partir de esto mencionar algo a favor basado pues en la evidencia, aparte de lo que ya les he mencionado. Entonces, digamos que dentro de las conclusiones de la terapia de alto flujo, ¿qué podemos decir? Podemos decir que cuando utilizamos un dispositivo que nos permita proveer una terapia de alto flujo de oxígeno, vamos a estar administrando una concentración predecible de oxígeno en el paciente, que si nosotros programamos una cantidad determinada, eso muy seguramente es lo que le vamos a estar entregando al paciente, que mejora la eficiencia y la mecánica ventilatoria, que es más cómoda que otras modalidades de soporte, que puede disminuir la necesidad de intubación y la mortalidad en pacientes con falla respiratoria que tienen una hipoxemia moderada a severa, que puede servir también en algunos casos durante la preoxigenación de pacientes que están en falla respiratoria y van a ser intubados, que no es mayor la dispersión con este dispositivo que con los dispositivos convencionales y que hay una manera más fácil de limitar esa dispersión, porque es mucho más fácil poner una mascarilla quirúrgica en un paciente que tiene una cánula de alto flujo que en un paciente que tenga una mascarilla de una máscara con Venturi o una máscara con reservorio. Y que si vamos a utilizar esta terapia, debemos ser bastante juiciosos en evaluar los predictores que me pueden decir a mí si está respondiendo o no el paciente a esta terapia. ¿Qué
como se los mencioné y se los mostré en los estudios que han hecho, si el paciente no mejora la frecuencia respiratoria, el desbalance toracoabdominal, si no hay mejoría del índice de oxigenación después de iniciar la terapia, o si el paciente presenta shock, ya sea porque requiere soporte vasopresor o ya sea porque hay signos clínicos de hipoperfusión, entonces eso nos debe llevar a tomar la decisión de escalar la terapia a una estrategia muy probablemente de soporte invasivo, puesto que el retraso en la intubación de un paciente, igual que sucede con la ventilación mecánica no invasiva, va a empeorar su pronóstico. Bueno, esto es básicamente como lo que les quería compartir. Ahorita pues abrimos el espacio a las preguntas que tengan eh, y pues a lo que quieran ampliar con respecto a lo que les he contado. Doctora Mónica Vargas, muchísimas gracias por la presentación, como siempre impecable, muy interesante. Sin embargo, pues tenemos aquí varias preguntas y yo quisiera iniciar primero preguntándole, ¿usted ha utilizado la terapia de alto flujo en su institución? Sabemos que trabaja en una institución muy reconocida a nivel nacional, incluso a nivel internacional, en la que manejan un alto volumen de pacientes y reciben pacientes con COVID-19. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto al uso de la terapia de alto flujo de oxígeno, específicamente en pacientes con COVID-19? Si han tenido que utilizar un protocolo especial para la aplicación de esta terapia y en qué áreas, en qué servicios la han utilizado, porque uno lee la literatura y la literatura dice, puede hacerlo, pero tiene que tener presión negativa, tiene que tener unas precauciones adicionales. ¿Ustedes cómo lo hacen y cómo les ha ido? Bueno, nosotros estamos utilizando la terapia de alto flujo desde marzo, que empezamos a recibir pacientes en la unidad. Nosotros tenemos en este momento una unidad de 60 camas de solo COVID. Hemos atendido hasta ahora en la UCI más o menos 300 pacientes desde que comenzó la pandemia y hemos utilizado con mucha frecuencia la terapia de alto flujo. Hemos seguido, sí, un protocolo, digamos, que cada vez hemos ido puliendo más, porque para todos esto ha sido nuevo y quienes han atendido pacientes de COVID saben que a veces encontrar ese momento exacto donde uno toma la decisión de que ya tiene que intubar al paciente cuando lo ve que está saturando bien con un dispositivo que uno tiene que no es invasivo, pero que hay otros marcadores que le están diciendo, no, la enfermedad va progresando, a veces eso no es tan fácil. Nosotros hemos manejado la terapia en habitaciones que no son de presión negativa. Nosotros tenemos por cada 10 camas de cuidado intensivo entre 4 y 6 cubículos de presión negativa y los otros son normales. En esos cubículos mantenemos la puerta cerrada, la ventana abierta para permitir una circulación de aire natural y hasta el momento, con estos casi 5 meses que ya llevamos atendiendo pacientes, no hemos tenido problemas de brotes dentro del personal que labora dentro de las unidades que estamos atendiendo los pacientes con COVID. En urgencias hay unos cubículos de presión negativa y cuando se pone la cánula, el paciente se pone allí mientras se sube a la unidad de cuidados intensivos. Estamos por empezar probablemente un estudio que queremos hacer para mirar este tipo de cosas.
Bueno, es muy interesante porque el temor realmente principal no es creer que la terapia no sea efectiva, sino que pueda generar un riesgo importante en el personal de salud y esa es la limitación. Y me quedé con una frase que usted dijo durante la presentación, que no debería evitarse realizar los procedimientos que se deben hacer porque exista un riesgo. Como usted bien lo decía, el riesgo de la intubación, no hay un riesgo más alto de contagio que durante la intubación. Y el hecho de que el equipo se proteja correctamente con sus elementos de protección personal sigue siendo el elemento más importante independientemente que haya presión negativa, porque la presión negativa en sí no va a evitar que una persona se contagie si no tiene todo ese equipo, su equipo de bioseguridad. Eh, Cuando ustedes realizan la terapia con alto flujo de oxígeno, ¿cómo la titulan? ¿Cómo la inician? Porque los protocolos tampoco están unificados y a veces lo hacen de manera ascendente con flujos bajos y van incrementándose y otros lo hacen de forma descendente de flujos altos a flujos bajos. ¿Cómo implementan ustedes su protocolo? Bueno, digamos que teniendo en cuenta como lo que se describe en diferentes estudios, por ejemplo, el Florally tiene una tabla donde ellos van, digamos, como acoplando el flujo con la concentración de oxígeno que están dando. El doctor Roca en España, que ha trabajado también bastante con este tipo de terapia, eh, ¿qué hacen? Y por lo menos, ¿qué hago yo cuando tengo esta situación? La idea es que cuando uno empieza, uno trate de darle al paciente el flujo más alto que el paciente tolere. Eh, para esto, uno puede empezar con 40 litros, que es alto, y si el paciente lo tolera, ir a 50 y llegar hasta 60 o 70, dependiendo del dispositivo que uno tenga. Pero lo importante es darle el flujo más alto al inicio de la terapia para poder lograr los mejores efectos, digamos, benéficos, fisiológicos que yo les mostraba en la charla, como es la mejoría de la mecánica respiratoria, la mejoría en la oxigenación, eh, la mejor eficiencia respiratoria que se va a lograr en la medida que nosotros podamos dar el flujo más alto para suplir la demanda que el paciente tiene en ese momento. De la misma manera, también se arranca con una concentración alta de oxígeno. Digamos que si recién lo colocamos, uno puede arrancar con una concentración del 100% hasta que el paciente, digamos, se recupere un poco ya empiece uno a ver la disminución de la frecuencia respiratoria, la disminución del desbalance toracoabdominal, de las retracciones, la mejoría en la saturación y si, digamos, uno ya le toma los gases, pues evidenciar una mejoría en la PAFI de esos pacientes y ya de ahí uno empieza primero a escalar la concentración de oxígeno, tal cual como lo hace uno en un ventilador. O sea, así como cuando uno conecta al paciente al ventilador pues el que está hipoxémico grave, pues todos sabemos que la hiperoxia es mala. Entonces, pues si yo lo tengo que poner en concentración del 100%, pues mi primer objetivo va a ser tratar de tumbar esa concentración de oxígeno a menos de 60%. En la cánula sucede lo mismo. En la cánula a lo que uno debería apuntarle es a tratar de bajar la concentración de oxígeno en la medida que el paciente vaya mostrando eh, que vaya mostrando mejoría, vaya mostrando signos de respuesta. Cuando ya uno llega a una concentración de menos del 60%, allí uno ya empieza a titular el flujo. Ya uno empieza a bajar el flujo. Dependiendo del momento de la patología, uno puede ir de 5 en 5, entonces uno va bajando de 5 litros en 5 litros el flujo inspiratorio. Y cuando ya uno tiene una concentración menor del 50% y un flujo menor de 30 litros, uno ya digamos que ya está en ese punto donde uno puede considerar pasarse
a un sistema convencional de oxígeno, por lo menos hacer esa prueba. En algunos estudios, digamos, está escrito terminar la terapia de oxígeno con la cánula o con el dispositivo de alto flujo de oxígeno que uno tenga. Pero en nuestro medio que no tenemos tantos, uno trata de optimizar al máximo ese dispositivo y se lo pone al paciente que más lo necesita. No tendría sentido que yo a un paciente que ya lo puedo tener en una cánula nasal simple o en un sistema de Venturi al, qué sé yo, 28% o algo así, pues lo deje en una terapia de alto flujo con la cual yo de pronto puedo estar ayudando a otro paciente que está más grave. Hay que rotarlo. Hay que rotarlo. Hay que optimizar el dispositivo. Entonces, eso es como lo que generalmente hacemos. Pues aprovechando aquí el tema, surgen unas preguntas por parte del auditorio que se las voy a ir haciendo, doctora, para que no perdamos el hilo. Me pregunta María del Socorro Troches, bienvenida a nuestra presentación. Pregunta si aplican el ROX, el índice de ROX, o solo con gases arteriales. También tenía esa misma inquietud. ¿Aplican el índice de ROX o solamente por clínica y gases? ¿Cómo lo hacen? Nosotros en este momento lo estamos haciendo por clínica y gases, pero estamos haciendo la recolección de un descriptivo que vamos a hacer con el ROX. O sea, no lo estamos utilizando para tomar la decisión, pero sí estamos llevando los datos a ver qué nos va a dar después. Ok, finalmente sí, uno lo hace indirectamente, no con el valor preciso, pero lo está viendo uno en la clínica. Y otra pregunta que nos hace nuestra querida doctora Marta Mora sobre los cambios de la FiO2. ¿Cada cuánto lo hacen ustedes? ¿Cada 24 horas? ¿Cada cuánto tiempo van bajando o van titulando FiO2? No, yo diría que eso depende del momento de la enfermedad del paciente. El paciente que está como en su fase más aguda, generalmente uno, si le hace 2 cambios al día o 3, es mucho. Y siempre va mirando cómo va la oxigenación, cómo está el patrón con el paciente, cómo se siente, siente que le falta el aire, o sea, buscando cómo está la disnea del paciente y los otros parámetros clínicos. Lo que yo sí creo que sí uno debe ser muy proactivo, ¿no? Si yo ya veo el paciente mejor, yo voy más rápido. Entonces, sí, cada 4 horas o cada 6 horas yo puedo ir titulando flujo y concentración. Y ahí vamos. Pero si el paciente todavía está como muy frágil y pequeños cambios yo veo que le impactan mucho, sí toca espaciar mucho más. O sea que no hay como un tiempo exacto o específico para todo el mundo, sino que depende de cómo vaya el paciente evolucionando también. También sería importante allí agregar que no necesariamente se necesita una gasimetría arterial para hacer esos cambios, porque la oximetría de pulso nos da una muy buena información y que nos ayuda a destetarla más fácilmente para evitar esa toxicidad por oxígeno, ¿no? Sobre todo, uno le angustia tener esa FiO2 por encima del 60, entonces uno va revisando la oximetría y con eso va titulando, y no necesariamente una gasimetría, porque a veces les da temor que porque tengo que tener gases para saber. No necesariamente pues tiene que hacerse a partir de una gasimetría arterial. Bueno, por acá me preguntan otra cosa sobre el tema, es que cuál dispositivo utilizan después de la cánula de alto flujo, cuando ya la han titulado, ya lo bajaste a un flujo de 20 litros por minuto, una FiO2 por debajo de 40, ¿a qué pasan después de cánula de alto flujo? ¿A qué sistema de oxígeno? Pues podemos pasar a un Venturi o podemos pasar a una cánula simple. O sea, eso depende del estado del paciente, hasta donde hayamos logrado bajar
y cómo lo veamos. Pero nos pasamos a alguno de los sistemas convencionales que hay. No está estandarizado que es que si salgo de la cánula tengo que pasarme ya a una cánula simple, no. Si el paciente está sistémicamente mejor, si su patología va mejor y él, por ejemplo, con un Venturi, como lo decía yo, al 28, al 32, uno lo puede manejar, lo manejamos con ese dispositivo. O si, digamos, la liberación fue mucho más rápida y mucho más exitosa, que a veces pasa, pues nos podemos incluso ir hasta una cánula simple. Pero cualquiera de los dispositivos convencionales lo podemos usar. Perfecto, doctora. Aquí me preguntan también, cuando tiene el paciente con alto flujo y no hay una mejoría en el patrón respiratorio, no hay una mejoría en la saturación, es decir, la oxigenación no ha mejorado mucho, ¿ustedes a qué escalan? ¿A ventilación invasiva o le dan el chance a ventilación no invasiva? Mm, no, si el paciente depende de la patología. Generalmente, la mayoría de los estudios que ha mostrado utilidad o más beneficio de la terapia de alto flujo es en pacientes con neumonía. Sí. En el grupo específico de pacientes con SRA, todavía hay, digamos, como preocupación, porque hay algunos de esos pacientes que la progresión de su enfermedad no permite, digamos, como lograr ese resultado que uno quisiera a veces con la terapia, y nos vamos es a ventilación invasiva. Aquí hay una cosa que es importante mencionar y es que la ventilación mecánica no invasiva en el edema pulmonar de origen cardiogénico sigue siendo hasta este momento, digamos, como la terapia de elección después de la oxigenoterapia convencional y antes de la intubación. Es cierto. Entonces, yo creo que cada cosa va teniendo su lugar. La terapia de alto flujo es mucho más confortable que una ventilación no invasiva para un paciente. Y si el paciente le va bien con la terapia de alto flujo, pues yo se la doy. Pero si es una de las patologías que ya sabemos que le va mejor con la ventilación no invasiva, va a ventilación no invasiva. Y eso va a depender también mucho de la severidad del cuadro que tenga el paciente. Entonces, digamos que uno va individualizando la terapia. Esa es una palabra importantísima en el tratamiento de cualquier paciente bajo cualquier circunstancia. No hay un tratamiento generalizado para todos los pacientes. El contexto de cada paciente es totalmente diferente y uno señalar que la terapia de alto flujo es exitosa en todos los pacientes no se puede decir. Que la ventilación no invasiva no es exitosa en todos los pacientes tampoco se puede decir, tampoco se puede decir que es exitosa en todos. Entonces, incluso la ventilación invasiva también muere pacientes. Entonces, es el contexto de cada paciente. Totalmente de acuerdo. Específicamente en el grupo de COVID, yo personalmente tengo mis reservas con la ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque la evidencia hasta ahora de la ventilación no invasiva en SRA y en neumonía no es muy buena. O sea, sabemos que hay una alta tasa de falla en los pacientes con SRA y con neumonía. ¿Que puede haber una pequeña reducción en la necesidad de intubación? Sí, pero hay un estudio que no les mostré donde se ve que la dispersión con una ventilación no invasiva en la que se utiliza una interfase facial, una interfase nasal oral, es mayor que con la cánula de alto flujo. Es cierto. Porque es que primero, la presión que genera un ventilador cuando está dando soporte es mucho mayor. Recordemos que la cánula nasal trata de que las puntas nasales ajá, ingresen. queden, no queden ajustadas, pero sí queden con una mínima fuga alrededor. Entonces eso, digamos,
al poner la mascarilla se contiene allí y todos los que hemos hecho ventilación no invasiva sabemos que acoplar un paciente no invasiva en un paciente que está encerrado, que yo no puedo estar entrando a acomodarle la interfase, que se desconecta, que le da el delirium, que se inquieta, que se agita, es mucho más complejo. De hecho, una de las ventajas que se le atribuye a la terapia de alto flujo es que tiene una menor carga de trabajo para el personal de salud que la ventilación no invasiva, por ese tipo de cosas. Así es, doctora. Bueno, me preguntan aquí, ¿cuál es la meta de oxigenación en cuanto a saturación cuando tienen la terapia de alto flujo de oxígeno? ¿Qué meta se ponen ustedes? No, la meta, yo diría que generalmente la meta que siempre se establece cuando uno quiere corregir la hipoxemia, que es una meta, una saturación por encima de 92 y no más de 96, 97%, o sea, no es necesario ir más arriba y con eso es suficiente. No, Sí, no. digamos que es lo que se espera para cualquier soporte, ¿no? Que sea el dispositivo que sea, es la oxigenación como tal que es la misma, Ujú. y los riesgos son los mismos con el dispositivo que sea. Doctora, ¿están utilizando tal vez la terapia de alto flujo combinado con la pronación vigil? ¿Cómo ha Sí, sido esa con el experiencia? Pronavigil. Las descripciones de series de casos de pacientes con terapia alto flujo o en algunas partes con ventilación no invasiva y pronovigil han mostrado disminución de la frecuencia respiratoria, mejoría de la oxigenación eh, comparado con el supino. El punto allí es que nosotros todos sabemos que la terapia en posición prono tiene una influencia importante de la duración. De Ujú, hecho, cuando uno tiene un paciente intubado y lo prona, el tiempo que uno lo deje en esa posición es determinante para obtener mejor resultado. totalmente. En el prono vigil todavía estamos conociendo, aprendiendo. No es tan fácil tener un paciente despierto boca abajo muchas horas. Ujú, Toca, digamos, como por sesiones corticas, ¿no? Yo les digo, bueno, vamos a tratar de hacer 4 por 2. Vamos a tratar de hacer 4 horas boca abajo y 2 boca arriba para que descanse. Pero es tratando de que a la hora de sumar las horas en un día, tenga más horas en prono ujú. que en supino. Hay pacientes que lo toleran y son muy colaboradores, hay otros que no, pero sí hay mejor oxigenación y hay una mejoría del patrón respiratorio en el pronovigil comparado con la posición supina. Pero digamos que a la mayoría de los pacientes les los llevan a esa pronación o... No, no a todos. Hay pacientes que con la cánula eh, responden muy bien. Si Ujú, responden muy bien, pues no lo vamos a poner en esas. ya. Pero si, digamos, la respuesta es como limítrofe, Ah, uno lo prona. claro. Utiliza otra herramienta que de pronto pueda ayudar. Sí, claro. Bueno, por acá me preguntan que en extubaciones utilizan terapia de alto flujo para evitar la reintubación. Sí, sí la usamos. Usamos la terapia y muchas veces varios de los pacientes que hemos tenido intubados salen a terapia de alto flujo. Hay un estudio del año pasado donde combinaron la terapia de alto flujo con ventilación no invasiva en el periodo posextubación Ujú. y tuvo muy buenos resultados. Entonces, allí es muy importante recordar que la combinación de no invasiva con alto flujo en neumonía, digamos, en la etapa inicial de la falla respiratoria, que fue lo que evaluaron en el Plorali, no tuvo tan buenos resultados. De hecho, ese grupo tuvo más mortalidad y Ujú. peores Peores resultados. resultados, sí. Pero en los pacientes post-extubación, en ese estudio donde se combinó
el alto flujo con la no invasiva, a ese grupo le fue mejor. Entonces, miren cómo la misma estrategia en dos momentos distintos de la enfermedad puede tener resultados diferentes. Bueno, por acá me hacen una pregunta bastante larga. Si la evidencia en urgencias es que el uso de la terapia de alto flujo contra la convencional o las otras técnicas, ¿cuándo específicamente estaría indicado y fundamentado su uso, sobre todo calidad en el uso y costo-efectividad? O bien se pueden individualizar a pacientes de acuerdo a patrones clínicos. Yo te diría que eso depende del paciente, depende, si ese paciente va a ir a la unidad de cuidado intensivo, ese paciente es un buen candidato para utilizar la terapia de alto flujo, si no tiene obviamente criterios pues de intubación inmediatos. En el estudio que les mostré en urgencias, el tiempo que se utilizó fue muy corto. Y estamos viendo que pues a veces en ese periodo de tiempo el cuadro no se resuelve, apenas está empezando, apenas está llegando. Si se va a poner la terapia, sí tiene que el paciente estar en un espacio donde se tenga una monitoría bastante estrecha. ¿Por qué? Porque está empezando y así como puede responder y le puede ir bien, puede no responder y terminar en un escalamiento de la terapia, que puede ser no invasiva o puede ser intubación y ventilación invasiva. Pero lo habla en el contexto general, no paciente COVID, sino en paciente no COVID. Sí, en general. En general. Y de alguna manera al paciente COVID también se le aplica lo mismo, aunque nosotros hemos tenido pacientes en COVID que llegan con dificultad respiratoria, pero no, digamos, en un caso severo que requiera ir a UCI, no tienen signos de hipoperfusión, no están en shock, no tienen disfunción de ningún otro órgano, y ese paciente puede ir con cánula de alto flujo o terapia de alto flujo al piso, siempre y cuando los parámetros no sean altos. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de auditoría, para algunos administradores les cuesta un poco de trabajo, digamos, como, ¿por qué un paciente que tiene un dispositivo de estos está en la UCI? Ok, sí. ¿Por qué no está en el piso? Si yo he visto pacientes de estos en el piso. Entonces, lo que debe quedar claro allí es que no es lo mismo un paciente con una terapia de alto flujo a 35, 40 litros y una concentración de 40, 35 por ciento de oxígeno al paciente que tiene 60 litros o 70 litros de flujo inspiratorio y una concentración mayor de 60% de oxígeno. Ese paciente que tiene ese máximo flujo inspiratorio y una concentración mayor de 60%, ese paciente debe estar en un sitio de monitoría estrecha. ¿Por qué? Porque ese paciente en algún momento, si se deteriora más, ese paciente termina muy probablemente en un soporte invasivo. Doctora, pero en la situación actual de escasez de unidades de cuidado intensivo y de escasez de camas en UCI, si tienen esta herramienta en urgencias y efectivamente, pues sí, puede ser que el paciente esté en un estado avanzado de su enfermedad y cuentan con esa terapia de alto flujo en el servicio de urgencias y no hay cama disponible, pues no hay por qué negársela. No son las condiciones ideales, ¿no? Y sabríamos que ese paciente que viene con una condición ya crítica, la primera posibilidad que haya para traslado en UCI a UCI se hará, pero no dejar de dársela acá porque eso es un tratamiento de UCI. En ocasiones tienen pensado que este tratamiento en pacientes COVID debería ser para el paciente que está en cuidados intensivos solamente, pero no lo piensan también en la atención previa en la sala de urgencias. Sí, de hecho nosotros empezamos la terapia desde urgencias. Claro, puede ser que ese paciente no requiera finalmente llegar a UCI, incluso. A veces cuando está tan copado todo,
Mientras se logra tener la cama, el paciente mejora y se estabiliza y ya, no necesito más. Sí, pero se puede empezar desde urgencias. Por Claro, eso, digamos que más que el lugar es la condición del paciente, la que le dice a uno qué necesita. perfecto. Bueno, aquí hay muchas preguntas que ya se han repetido, que ya se han hablado. Ya hablaste de la ventilación no invasiva versus ventilación invasiva después del fracaso de la terapia de alto flujo. Dijimos que se titulaba primero la de FIO2 y luego el flujo. Ya hablamos de la terapia de alto flujo mixta con la ventilación no invasiva, tal vez para pacientes post-extubación, que podría ser una buena alternativa. Recuerden que paciente COVID, mucha precaución con la instalación de la ventilación no invasiva, incluso más que la terapia de alto flujo. Creo, el índice de ROX, me están preguntando, la doctora no lo está usando ya mismo, pero va para allá. Es decir, se utiliza indirectamente el índice de ROX, porque pues igual estamos evaluando frecuencia respiratoria y saturación. De hecho, lo que pasa es que el índice de ROX fue, digamos, validado como de manera retrospectiva y eso, digamos, es lo que le da como un poquito de, yo diría como de debilidad. Uh Pero el doctor Roca, que fue pues el que lo diseñó -huh. y su grupo pues el que lo ha trabajado, Oriol Roca en España, estaba por empezar ahorita, a mediados de este año, un estudio Uh-huh. ya prospectivo, que no pudo arrancar por todo esto de la pandemia, precisamente para tratar de quitarle esa condición al índice de ROX. Bueno, esperemos a ver qué nos dice este nuevo estudio, y sería muy interesante que lo realizara además con un grupo de pacientes con COVID, ¿no? Que es tan inespecífico y tan poco común. En un paciente se manifiesta de una manera diferente a otro tipo de pacientes, es muy diverso. Bueno, Y creo. yo creo, Marcela, que con respecto al índice, creo que es una herramienta más que le ayuda a uno como a tener las alarmas encendidas. Uh-huh. Hay, digamos, descrito como la tendencia del índice, como en muchas otras cosas, como la tendencia a uno le dice más que un valor absoluto, Sí, porque un paciente puede empezar con un valor y si al cabo de 6 horas ese valor ha bajado, uno se preocupa. Si va subiendo, pues ya la cosa va cambiando. Entonces, esa tendencia del índice también a uno le sirve para uno decir va mejor o va peor. Pero creo que no podría uno dejarlo como el único criterio para tomar la decisión de si se falló o no. Hay que mirar el paciente de forma integral y tenerlo en cuenta como esto me está diciendo que no va por buen camino y qué más tengo que me diga, no, ya no le dé más larga, no espere más. Hay un estudio también retrospectivo donde mostraron eh, la mortalidad de los pacientes con terapia de alto flujo que fueron intubados antes de las 48 horas y después de las 48 horas. Y ese estudio, a pesar de ser retrospectivo, digamos, es muy referenciado para decirle a uno, no se demore. O uh-huh. sea, no se demore cuando tenga que intubar a un paciente en quien la terapia no le ha funcionado. Sí, Igual que sucede con la no invasiva, no se demore. exactamente. ¿Por qué? Porque la mortalidad se sube y se sube bastante. Es así, totalmente cierto. Además, el índice de ROX me muestra variables de oxigenación y de mecánica respiratoria, como la frecuencia respiratoria, pero cómo está la parte neurológica del paciente, cómo está la parte hemodinámica del paciente, que son factores importantísimos. Usted puede tener un índice de ROX genial, pero si le cayó su Glasgow, es un paciente que no va a defender su vida aérea y que finalmente va a tener que intubar. Entonces es un conjunto, siempre hablo de rompecabezas, uno tiene que ir agregando fichas a ese rompecabezas y entre más fichas tengas, mejor lo puedes interpretar y mejor puedes ver el panorama. Que si tienes una sola ficha,
no estás viendo el panorama completo. Entonces, esas fichas hace parte del índice de ROX de esas fichas, pero no puede ser la única ficha en la que nos tengamos que ajustar, porque acabamos en el error de no intubar el paciente o no avanzar la terapia solamente soportándonos con un solo indicador. De acuerdo. Bueno, doctora, no sé, ¿qué otras preguntas vemos por acá? Yo veo que se están repitiendo las preguntas con respecto a terapia de alto flujo, que es el tema del día de hoy. Ya, dice, esa es una buena pregunta. ¿Qué se puede hacer con los pacientes con evoluciones estacionarias? Que mejoran la clínica, pero no la oxigenación. Y creo que ese caso se ha evidenciado mucho en pacientes COVID. Mejora mucho su clínica, pero su oxigenación no mejora. No mejora al menos de manera rápida, ¿no? En las horas que uno desearía. ¿Qué hacen ustedes en esa situación? No, estamos en la misma. Sí, una Ya situación están compleja, porque en la tampoco cabeza. es diferente un viejito de 85 años a un joven de 30 que tenga mejor patrón respiratorio, si no oxigene bien, de pronto uno podría aguantarlo más, ¿no? Que un paciente de 80 años con otras comorbilidades. No es una respuesta única para todos los pacientes. Pero, No, ¿cuál es la tendencia de ustedes en esas situaciones? no, yo creo que el hecho de tener una buena oxigenación sin un patrón respiratorio tan comprometido, a veces nos ha sesgado y nos ha llevado a diferir y a diferir de pronto la intubación de un paciente. Uh-huh. Yo creo que esta enfermedad, específicamente con el COVID-19, la estamos conociendo Sí. y en ese sentido, a veces encontrar cuál es el momento de decir, ya hay que soportar al paciente, ya no podemos esperar más, nos ha tomado este tiempo. Yo creo que hoy lo tenemos mucho más claro. Después de ver pacientes que hacen como una especie de fibrosis, ya muy probablemente por las altas concentraciones de oxígeno de manera persistente, y cuando ese paciente ya falló, ya no hay nada que hacer. O sea, ese paciente que ya duró 2, 3 semanas y el pulmón ya tiene cambios muy probablemente pues histológicos que no le van a permitir recuperarse, es muy difícil. Incluso Uh-huh. intubándolo, ni así a veces lo logra sacar uno. Es cierto, pero he hablado con varios especialistas que están atendiendo a sus pacientes con terapia de alto flujo de oxígeno. Me dice, Marcela, los pacientes pueden mejorar su mecánica, pero la oxigenación a veces es muy lenta de mejorar. Entonces uno está ahí como que no sabe si avanzar, aguantar otro poquito. Es una situación compleja, pero muchos de los pacientes se quedan en ese estadio de que sí, respira más despacio, se ve con menos dificultad, el paciente ya se puede comunicar mejor, se siente, su sensación de disnea disminuye, pero gasimétricamente no es tan significativo el cambio. Entonces, es Yo una decisión pienso que difícil. Sí, yo pienso que mientras esa oxigenación se pueda mantener con una concentración de oxígeno que no sea alta, uno necesita tiempo y paciencia Uh-huh, uh-huh. y darle tiempo. Pero si esa hipoxemia de alguna manera es progresiva, y el requerimiento de la concentración de oxígeno se incrementa, en este momento yo creo que no hay que esperar más. Así el patrón no sea malo. Sí. Okay. O sea, la concentración de oxígeno creciente con un índice de oxigenación que se está deteriorando, así el patrón no sea malo, yo creo que no debe perpetuarse más, porque terminamos teniendo otro problema, que es el problema del daño por las altas concentraciones de oxígeno. Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo, doctora. Bueno, creo que ya hemos cumplido con la hora y media prevista para este webinar de hoy.
Muchísimas gracias, doctora Mónica Vargas, por compartir su conocimiento y su experiencia, sobre todo, que me parece supremamente valiosa, porque ustedes, con la experiencia que han tenido con ese número tan alto de pacientes con COVID-19, pueden decirnos no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica, qué es lo que puede pasar con la terapia de alto flujo en cuanto al manejo del paciente en falla respiratoria no COVID y COVID, porque esta terapia no la están usando ahorita. Yo sé que ustedes la han utilizado desde mucho tiempo atrás con pacientes en falla respiratoria, no COVID, obviamente, y también creo que han tenido un éxito importante. Y cada vez se va aprendiendo más, se va haciendo una escala de aprendizaje, ¿cierto? Se va haciendo una curva de aprendizaje. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy y la esperamos en nuestra próxima sesión, que seguramente también será otro tema muy interesante. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esta charla ustedes la podrán ver en nuestra página de Cognosalud, www.cognosalud.com. También en las redes sociales que tenemos en Instagram, en Facebook, Cognosalud. Y creo que posiblemente también tengamos disponible este video en nuestra página de EMCO SA, como aliados de MAP Health para Colombia. Mil gracias y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Marcela, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los asistentes por las preguntas, por el Muchos interés. asistentes, doctora. Más de 300 llegamos a tener. Bueno. Gracias, doctora.